Y bueno, también los invito siempre a que estén muy conectados con nosotros y nos dejen todas sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas que encuentran en el signo de interrogación en su panel de control de la aplicación. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro conferencista, él es Darwin Vargas, es experto en alta gerencia profesional internacional en coaching ejecutivo y empresarial. Hola Darwin, ¿cómo estás? Aló, aló. Ahí te escuchamos perfecto. Bien. Pues qué gusto saludarlos. Para mí es un honor compartir con ustedes. Estoy un poquito aquí como ¿cómo se llama esto? Como en un estudio improvisado. Estoy de la ciudad desde Panamá. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, empezamos, Nicolás, tú dirás. Sí, Darwin, ¿necesitas permisos para presentar pantalla o va a estar charladito? Vamos a hacer las dos cosas, una pantalla Listo. y una charla, porque esto es más de que la gente ponga en práctica. Muchísimas Entonces, gracias, Alex, por te aceptar doy. esta invitación también. Muchas gracias a todos y vamos a entregar la mejor información y la mejor disposición para que se lleven algo de este conversatorio. Bueno, el tema que hoy nos atrae es este tema, ya les comparto aquí la presentación. Aquí vamos a compartirles un momentico. Espérenme. Y empezamos. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se conectan. Aquí está. Vamos a empezar con este tema que se llama el coaching orientado a mejorar el desempeño del talento humano. Alex, cuando hablamos del talento humano, siempre se pone uno a pensar dentro del desarrollo de una organización y uno se hace preguntas como datos que uno pudiera tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿qué datos uno podría tener en cuenta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te interrumpo, no estás presentando todavía. No. No. Espérame. Espérenme, porque yo pensé que ya hemos compartido. Ahí aparece. No. No, todavía no. Espérate, quito el permiso y te lo vuelvo a otorgar. A ver. Ok. Listo, me confirmas que ahí te saliera la notificación en pantalla. A ver. No, no me aparece para compartir. Qué raro. No, si quieres hagámoslo así nomás Espera, aquí, charlado, no pasa último, absolutamente nada. espera aquí, último intento. A ver si ahí te sale. Bueno, ahí creo que ya. Espérame. Ahí. Es que aparece como si tú estuvieras compartiendo. No, pero yo no estoy compartiendo. No, pues si quieres darle así solo con la charla, Darwin. Bueno, Sí, vale, para que empecemos. minutos. Vale, no pasa nada. Bueno, entonces espéreme, aquí salgo de esta. Bueno, mi querido amigo Alex, un gusto saludarte y darte la bienvenida. Les estaba diciendo a las personas que cuando uno empieza con este tema de coaching, uno se pregunta qué tanto impacto de verdad y qué tan orientado está ese desempeño del talento humano, y uno se pregunta si vale la pena, si las empresas lo están poniendo en práctica. Sabes que he notado también que hay empresas que no es que no lo estén poniendo en práctica, sino que no lo saben hacer tan bien. Entonces, por ejemplo, voy a darte datos antes de que empecemos. La ICF, que es la federación más grande que existe en el tema de coaching, una de las cosas que dice es que normalmente cuando se implementan a nivel de empresas, procesos de coaching, pues más o menos
se está creciendo en un 70% el impacto que pueden tener dentro de una organización. Entonces, cuando uno dice algo como eso, dice, ¿cómo así que el 70%? Sí. Y cuando un emprendedor dentro de una organización, que eso es otro dato también, lo pone en práctica también, aumenta su productividad un 81 a 85% aproximadamente. Entonces, cuando uno ve datos como eso, uno dice, oye, esto vale la pena, Alex. ¿Qué piensas de eso? Carwin, estos datos me parecen extraordinarios. Inclusive, podríamos bajar esos datos al 30%. ¿Te imaginas una mejora de un 30%? Una empresa en un año, si tiene una mejora en la productividad de un 30%, la sacó del estadio. Entonces, cuando hablamos del talento humano, el tema de la medición es muy importante porque te permite saber en el momento que arrancaste o que arrancó la organización o que arrancó el equipo de trabajo y cómo va ese camino, cuánto ha avanzado en el tiempo. Entonces, la medición es muy importante. Y estos datos nos está diciendo que esta herramienta muy puntual, que es la del coaching, es una herramienta muy poderosa que te ayuda a elevar esa productividad y esa habilidad del talento humano. Hay unas cosas que he notado dentro de las organizaciones para los que se van conectando y es que el coaching de alguna manera lo están mal aplicando. Y tú y yo nos hemos dado cuenta, o sea, de personas que me parece tremendo esto y de verdad que sí quiero contarles una cosa que sucede en el mercado, es que hay una confusión grandísima entre lo que es coaching, entre lo que es mentoría, entre lo que es una capacitación, entre lo que es un entrenamiento, o sea, hay una gran confusión. Por ejemplo, en este momento, nosotros les estamos entregando a ustedes información, ¿sí? O sea, lo que les estamos entregando es información. Pero es el mismo ejercicio que era lo que hablábamos hace poco, Alex, que cuando tú lees un libro y dices cómo nadar en una piscina, ¿sí? O sea, pongámoslo así, cómo nadar en una piscina. Y usted ve un video en YouTube, buenísimo, lees un libro de cómo nadar, aprendes la técnica, por decirlo así de alguna manera, pero ¿qué le falta, Alex? ¿Qué le falta? Lanzarse a la piscina. O sea, de nada sirve tener esa teoría del mejor libro, de nada sirve tener esos videos de YouTube si tú no te has hecho una inmersión y a ver si esas técnicas y esa teoría funciona. Claro, entonces, nosotros hablamos algo de que la capacitación te da información, Total. ¿cierto? La capacitación te da información. Pero el proceso, que es aquí donde lo quiero llevar porque estamos hablando de coaching orientado al desarrollo del capital humano, del talento humano, no se trata de capacitaciones nada más, sino de qué más proceso podemos uno desarrollar dentro de la organización. Entonces uno se pone a preguntar de dónde viene esa palabra talento humano, y esa palabra talento humano, eso salió más o menos en los años 97. McKinsey, que son los de los durísimos a nivel del mundo, empezaron a hacer estudios y estudios, empezaron a investigar y investigar y encontraron que existía un talento humano dentro de la organización y que había un papel fuertísimo que se debía desarrollar. Dentro de eso que empezaron a implementar, entonces estaba la parte de reclutamiento, las partes de evaluaciones, o sea, todas esas partes que tenían. Pero luego uno dice, ok, ¿cómo hago yo para que se identifiquen habilidades, cualidades, ¿cómo se llama? Competencias que se puedan aplicar dentro de la empresa? ¿Cómo sería la única forma que podríamos organizar eso? ¿Qué se te ocurre que sería lo que deberíamos hacer? Bueno, definitivamente, pues estos temas de elevar la conciencia, primero que todo es importante elevar la conciencia y uno de los postulados del coaching es elevar la conciencia. Luego se debe pasar y transitar por un proceso. Uno de los errores que muchas compañías tienen es que contratan a un consultor externo, a un coach, a un mentor, a que dicte una conferencia. Y con eso creen que va a generar un cambio. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Simplemente la información, pero no se hizo el proceso de inmersión o el entrenamiento. Entonces, esa confusión que tú hablas de que la gente no sabe qué es coaching, entonces confunden un coach con un conferencista. Necesitamos un coach para que nos dé una conferencia. Y hay una brecha muy grande entre el conferencista
y el coach. El conferencista te da la información, el coach te sumerge en ese proceso. Mire la palabra, proceso de crecimiento a través de unas estrategias y una metodología. Y es que es una metodología, ¿no? Nosotros precisamente, algo para contarles es, ¿hace cuánto eres coach, Alex? Aproximadamente unos 10 años. Ok, 10 años. Digamos que yo tengo desde el 2015, vienen siendo 7 años aproximadamente. Digamos que mi enfoque ha sido coach de negocios y temas de liderazgo y comercial, que esos son los 3 enfoques míos. El tuyo empezó por el lado de deportivo, luego lo fuiste incluyendo dentro de la parte organizacional, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Cuando tú empiezas a estudiar eso, nosotros, para decirles algo, nosotros estudiamos lunes y martes, en común con Alex, por decirlo así, estudiamos 2 horas todas las semanas, lunes y martes. Entonces, ¿qué quiero que entendamos aquí? Y nos dejamos ejercicios, lo ponemos en práctica, lo utilizamos con nuestros clientes, lo trabajamos. Pero lo que sucede en muchas ocasiones es que esa información, cuando usted la recibe, por ejemplo, yo te puedo aquí a decir, liderazgo es mejorar la comunicación, mejorar tus habilidades de desarrollo interpersonal, mejorar la comunicación, o sea, a la escucha activa, todo esto. Pero si usted no lo pone en práctica, pues no va a suceder absolutamente nada. Y eso tiene que tener una estrategia, ¿no? Claro, y entender que esta estrategia, o sea, si le ponemos un poquito de neurociencia, lo que permite a través del proceso, la estrategia y el entrenamiento, lo que facilita es que en nuestro cerebro se generen unas conexiones neuronales que con el tiempo automaticen esa habilidad. Ejemplo, entonces liderazgo, para ser un líder hay que tener muy buena escucha. Ya aprendimos eso. Un líder necesita escucha. Y al otro día estoy en un proceso de liderazgo, alguien me dice algo, no le entendí, un subordinado, le digo algo y el subordinado me dice, pero hace rato le estoy diciendo esto, o sea, no activé la escucha. Tengo el conocimiento, pero no la activé. Entonces, para activar la escucha debo aumentar el nivel de conciencia, va a haber un esfuerzo mayor porque está en la parte consciente, pero no lo hemos automatizado llevándolo a ese ADN o a esa mente inconsciente que es la que te permite en automático ir desde el punto A hasta el punto B. Y aquí quiero, gracias Alex, mira, y si van teniendo preguntas en este momento, vayan haciéndolas con toda tranquilidad que nosotros vamos a ir respondiendo preguntas. Si hay alguna pregunta, buenísimo. Una de las cosas que vemos aquí cuando hablamos de este tema es que primero es una metodología, segundo es un proceso, tercero no es a corto plazo, ¿sí? ¿Quién ganó la carrera entre la liebre y la tortuga? ¿La ganó? La tortuga. La tortuga, por ese proceso que tuvo, digamos, por decirlo así de alguna forma. Ahora, que sí se desarrollan habilidades más rápidamente, que te permite a ti trabajar mucho más. Si es un coach de comercial o si es un coach de liderazgo, o si es un coach, o sea, dependiendo de lo que tú seas, porque también otra cosa, hay una confusión cuando le ponen apellidos, ¿no? Hay una confusión cuando le ponen apellidos. Porque todo el proceso de coaching es un proceso de coaching. Proceso de coach. Ajá, pero entonces pareciera que le ponen apellido, entonces las personas se confunden cuando hablan de eso. Lo que pasa es que en este proceso de coach, al elevar el nivel de conciencia, la persona que está trabajando, haciendo el proceso de coach dice, claro, necesito mejorar mi habilidad de liderazgo. Entonces, el coach pasa de ser un coach a ser un mentor en liderazgo. O sea, cambia el rol en el proceso. Es importante entender eso. El proceso de coach te permite crear la conciencia de decir, esto es lo que necesito. Es muy diferente que cuando la organización dice, Darwin, te voy a enviar un proceso de entrenamiento de liderazgo porque lo necesitas. Y usted va desde un nivel de conciencia muy bajo. Y va y la capacitación, recibe la información, llega a la empresa, ya tiene el título de líder, pero sigue realizando las mismas habilidades, las mismas acciones que hacía antes. Porque no hubo ese proceso de entrenamiento, ese proceso de inmersión, donde antes de haberlo llevado a esa capacitación, se debió haber pasado por un proceso de coaching para que él solito diga, esto es lo que yo necesito. Y esto marca una gran diferencia.
entre ir a la capacitación, porque mi jefe me lo dijo, e ir a la capacitación con un nivel de conciencia de que esa herramienta la necesito para mejorar ciertas habilidades. Vale, aquí entendamos entonces lo siguiente. Lo que sí debemos identificar con el coaching es que estás en un punto A, ¿cierto? Un punto A, Y vas para un punto B. un punto B. O sea, eso sí es clarísimo. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollar habilidades, cuando estamos hablando de desarrollar competencias o cuando estamos hablando de potenciar los talentos, ¿sí? Que se vendría siendo una unión de eso. Entonces, hace poco me encontré con una información que yo decía, oye, tienes razón, porque yo a veces pensaba que la parte, ¿cómo se llama? Las habilidades blandas, que son muy importantes, pero a veces uno descuida también las habilidades duras. O sea, por estar potenciando las habilidades duras, blandas, descuida las potenciales, entonces tiene que haber un equilibrio. Equilibrio. Entonces me encontré con algo que yo decía, o sea, eso viene siendo como un roble. O sea, ¿te acuerdas cuando hablamos del roble? De cuando uno siembra la semilla y sale de esa semilla, sale un roble grandísimo. Entonces, algo como esto puede pasar. El tronco viene siendo esas habilidades duras, el tronco viene siendo esas habilidades duras, y la parte que son las hojas de ese árbol vendrían siendo las habilidades blandas. Pero yo no puedo descuidar las habilidades duras porque es el que me da soporte. Entonces, por ejemplo, habilidad matemática, yo no la puedo descuidar. Yo no puedo, por ejemplo, si yo soy ingeniero de sistemas, yo no puedo no saber programación. O sea, todas estas áreas debo conocerlas, pero al mismo tiempo debo desarrollar esas otras habilidades blandas, que es donde estamos hablando, liderazgo, comunicación, estrategia, todas esas otras habilidades deben estar supremamente desarrolladas. Y no Entonces, solamente conocerlas, sino desarrollarlas aún más. O sea, las habilidades duras, las dos, habilidades duras y blandas, pero estamos hablando de las duras. Porque ajá, resulta que en la actualidad, Darwin, no sé si tú conozcas ese dato y los que están conectados, cada 2 años en la actualidad se cuadruplica la información en tu punto específico, o sea, en tu conocimiento. Es decir, si yo no desarrollo y no sigo capacitándome, en 2 años voy a ser obsoleto. total. Y a la velocidad con la que está ahorita es peor, ¿no? O sea, a partir de la pandemia cambió esto. O sea, el nivel de velocidad con la que salen nuevas teorías, nuevas cosas, eso es impresionante. Entonces, estaba diciendo yo, entonces el roble, la parte técnica del árbol, la parte de los la parte de las hojas, la parte de habilidades blandas. Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde se trabaja el coaching? ¿En las habilidades duras o las habilidades blandas? Siempre se trabaja preferiblemente sobre las habilidades duras. Perdón, sobre las habilidades blandas, pero ¿se podría trabajar sobre habilidades duras? Sí, se podría trabajar, total. ¿Sí? Entonces quiero que entiendan que a veces hay una confusión también en que solamente se trabajan habilidades duras o solo a veces se trabajan habilidades blandas para que lo podamos entender. Entonces, ¿qué es lo otro? Entonces vamos de un punto A a un punto B. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llego del punto A al punto B? Dentro del coaching existen unas herramientas y unas estrategias que le permiten a la persona empezar a tomar 3 cosas. Y toma nota de esto: conciencia, claridad y perspectiva. Conciencia, claridad y perspectiva. Háblanos un poco de eso, Alex. Muy Conciencia. bien, como les digo, si yo no tengo el nivel de conciencia para hacer ese proceso, esa información no me va a servir para nada. Y pongo un ejemplo, cuando tú llevas a un drogadicto a que se recupere, pero él no le dé problema a ser drogadicto, pues él no le va a decir eso para qué. Pero otra cosa es el drogadicto dice, toque fondo, me duele mi papá, mi mamá, mis hijos, quiero hacer un cambio. Ahí ya hay un 50% de probabilidad de que esa persona deje la drogadicción. Igual pasa en el proceso de coaching. Entonces, cuando yo elevo el nivel de conciencia, lo que voy a decir es, y discúlpenme la palabra, estoy muy cansado de estar cansado de no tener los resultados que tengo. Estoy cansado de hacer un esfuerzo y no ver resultados. Me siento estancado. Entonces, ahí estamos con el tema, el primer, que es conciencia. O sea, si no le damos el nivel de conciencia, es muy difícil que ese avance que queremos se realice en un tiempo más rápido.
Segundo, ¿cuál Ok. era? El segundo era claridad. Claridad. Porque mira, aquí quiero tocar lo siguiente y es, mira, tome nota, o sea, 3 cosas. Conciencia, claridad y perspectiva. O sea, es muy importante. Y eso tiene que ver muchísimo con el coaching porque cuando tú estás trabajando en coaching, eso se te va, es lo que el coach trabaja contigo normalmente, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya Alex nos está diciendo que es tomar conciencia. Pero antes de pasar a claridad, ¿por qué no hablamos un poco, Alex, de cuando yo tomo conciencia, yo debo saber claramente 4 cosas? 4 cosas. Y es que al comienzo yo soy incompetente, inconsciente, ¿no? Perfecto. Vamos a explicarlo. Ajá, yo creo que expliquemos un poco eso para que los demás vayan entendiendo. Perfecto. Bueno, resulta que todos en algún momento en la vida, en cierta habilidad, estamos en una etapa que se llama incompetencia inconsciente. Es decir, soy incompetente y no me doy cuenta que soy incompetente. Pongo un ejemplo que me pasó hace días. Me llaman para dar una conferencia de liderazgo y en ese proceso, en esa conferencia, nos dimos cuenta que el líder principal era incompetente, con habilidades de liderazgo, pero fuera de eso, era inconsciente de que no tenía esas habilidades, porque a través de unas herramientas que nosotros utilizamos, él siempre se calificaba el más. Comunicación asertiva, 10. Escucha activa, 10. Empatía, 10. Pero cuando hacemos una herramienta, sus dirigidos, ese día lo convirtieron en un 4, en un 3, en un 2. O sea, el hombre era incompetente y a la vez no era consciente. Entonces, cuando soy incompetente y soy inconsciente, lo que hago es repetir el ciclo generando los mismos resultados. Bien decía el señor Albert Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, normalmente en ciertas personas, en ciertas habilidades, en ciertos roles, están en una etapa o estamos en una etapa de incompetencia inconsciente. Pero si queremos un cambio, tenemos que seguir subiendo esa escalera. Y el segundo paso se llama incompetente consciente. ¿Qué es incompetente consciente? Que yo me doy cuenta a través de ese proceso de coaching, de ese entrenamiento de coaching, de que necesito ciertas habilidades para seguir avanzando. Normalmente, Darwin, y a los que me están escuchando, normalmente la gente pasa del uno al otro a través del dolor. Y sigamos con el ejemplo del compañero que estaba hablando. Supongamos que él sigue en esa etapa de incompetencia inconsciente, él no quiere cambiar, y entonces le llega una cartica de despido porque no quiso hacer un cambio. Ese dolor, porque tenía que alimentar a su familia, porque tenía que comer, porque por X cantidad de cosas, el dolor le dice, definitivamente ellos tenían razón, tengo que hacer un cambio en mi vida. Necesito ayuda. Cuando tú dices, necesito ayuda, has pasado de la etapa de incompetencia inconsciente a la etapa de incompetencia consciente. Sigo siendo incompetente, pero ahora me doy cuenta que soy incompetente. ¿Estamos claros hasta ahí? Mi Sí, amigo claro, Darwin. totalmente claro. Entonces, primero, incompetencia inconsciente y pasamos a competencia inconsciente. No, Incom- estamos a incompetencia inconsciente. Consciente. incompetencia inconsciente. Ajá, listo. Bueno, ¿El tercero cuál sería? cuando usted Entonces, incompetente otra vez, inconsciente, pero espérame, Alex, para que van tomando nota. Incompetencia inconsciente y luego pasamos a incompetencia consciente. ¿Listo? Pasamos a la tercera. entonces, cuando estoy en la segunda incompetencia inconsciente, digo, necesito ayuda. Cuando busco un entrenador, o sea, busco el coach, busco el mentor, busco el capacitador que me ayude a mejorar mis habilidades, pasamos a la tercera etapa que es competencia. Empiezo en un proceso de entrenamiento consciente. Y en ese proceso de competencia consciente no ocurre de un día para otro. Es un proceso a mediano y largo plazo. ¿Por qué a mediano y largo plazo? Porque usted va a empezar a ver resultados, pero a veces no son los resultados que espera, porque estás en ese proceso de mejora, de aprender nuevas habilidades. Entonces, en ese proceso de competencia consciente,
realizas algo que se llama el ciclo del éxito. Y el ciclo del éxito es que estoy aprendiendo una habilidad, la pongo a prueba, lo más probable, ¿qué puede pasar, Darwin? Lo más probable cuando yo apenas estoy adquiriendo una habilidad y la pongo a prueba, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que cuando la ponga en práctica no me salga bien desde el comienzo. Te equivoques. Ajá. Entonces, el primer paso es pongo a prueba mis habilidades, o sea, la pongo a prueba. El segundo paso es que te vas a equivocar. De ahí la importancia de que el fracaso, cuando yo lo veo desde otra perspectiva, es un peldaño que me lleva al éxito. Pero quien no tiene una visión de liderazgo, de todas estas herramientas, el fracaso lo ve como fracaso. Y ahí da todo por terminado y se rinde. Entonces, pongo a prueba, fracaso, me voy a equivocar, pero ahí viene el tercer paso. Venga, ¿qué aprendí de eso? Tercer paso, ¿qué aprendí de eso? Cuando yo hago esa reflexión de qué aprendí de eso, genero una nueva estrategia y vuelvo y la pongo a prueba y empiezo el ciclo. Entonces, cada que yo hago ese ciclo, cada día, cada vez voy mejorando, voy subiendo el peldaño, voy subiendo el peldaño, voy subiendo el peldaño. De ahí que dicen que 10.000 horas de práctica te vuelven experto en la materia. Entonces, en ese proceso de prueba, fracase, reflexione, cambie la estrategia y empiece de nuevo, en ese proceso que es largo, vas a llegar un momento al cuarto y último escalón que se llama competencia inconsciente. Es decir, me vuelvo extraordinario, tengo los resultados que quiero, pero ya lo hago de forma automática. Entender este ciclo, esta escalera, si tú lo entiendes y lo pones a prueba, es un antes y un después en tu vida. Para eso es de ahí la importancia. Recuerda que el tercer escalón es buscar el coach, el mentor, el capacitador, que te ayude a hacer ese proceso. Y eso está muy asociado a algo que se llama la ley del límite, mi amigo Darwin. Sí. La ley del límite. Entonces, cuando estoy en incompetencia inconsciente, toda acción que yo hago está en un nivel de mala y ese nivel de mala me genera un resultado que es por debajo de mala, o sea, nula. Cuando yo hago conciencia, esto en la etapa de incompetencia consciente, mis acciones trato de hacerlas buenas porque ya tengo un nivel de conciencia, pero ¿cuál es el resultado? El límite de bueno es mala, o sea, mis resultados van a ser malos. Cuando yo empiezo el proceso de entrenamiento, mis acciones tienden a ser excelentes, pero los resultados van a ser buenos porque estoy aprendiendo. Y cuando estoy en la última escalera, mis acciones son extraordinarias y el resultado es excelente. Eso es ese proceso y esa ley que acabo de explicar. Está buenísimo porque estamos en la parte de conciencia. Recuerden que estamos en la parte de conciencia. Cuando tú lo explicabas, y quiero que nos quede supremamente claro esto, porque entre el desarrollo y el potencial que ustedes tienen dentro de las empresas, muchas veces uno se preocupa por las herramientas, más no por la ejecución que hay detrás de ese proceso de herramientas. Por ejemplo, cuando tú haces una evaluación de desempeño, cuando haces una evaluación 360, cuando haces una medición de competencias, cuando haces mediciones de talento, cuando haces mediciones de compromiso, a veces no tienes en cuenta las tres que tienen que ver con desempeño, potencial y talento. O sea, que se deben tener muy en cuenta. Entonces, cuando tú dices esto que estabas diciendo, Alex, ahorita de incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente, y cuando uno va escalando esos niveles y dice, ok, arranco donde no sé mucho del tema, lo pongo en práctica, lo empiezo a utilizar, me voy a equivocar, puede que me equivoque, luego lo hago pruebas, luego después lo que hago es mejorar y reflexionar eso que puse en práctica y luego empiezo a mejorar, ¿sí? Poco a poco. Pero eso no se va a dar jamás, créanlo y ténganlo por seguro, si usted no tiene un proceso dentro de su empresa que haga que ejecute eso. Entonces, ¿qué es importante aquí para que lo tengamos en cuenta? Que yo debo alinear eso que quiero del desarrollo de su equipo de trabajo, de su talento humano, de estar alineado con la misión, de estar alineado con la visión, de estar alineado con los valores y debe haber una alineación de unos objetivos absolutamente claros. Porque, Alex, si yo fuera, a ver, ¿tú qué sabes de temas de deportes?
Pasémoslo a deporte para que alguien lo pueda entender facilísimo. Si yo juego fútbol, los músculos que utilizo son los mismos para jugar baloncesto o para nadar, No, no señor. son los mismos. ¿Cierto que no? Es más, puedes tener mucha habilidad en fútbol, tener resistencia y pasas a otro deporte y vas a parecer novato. Y hay un ejemplo muy práctico. ¿Te acuerdas cuando Michael Jordan pasó de jugar básquetbol siendo el mejor del mundo y luego quiso jugar béisbol y le fue como los perros en misa? Claro. Entonces, ¿qué es importante? Que si no están alineados los objetivos con las competencias que quiero desarrollar en mi equipo de trabajo, pues tampoco voy a poder llegar claramente a que la gente desarrolle donde yo quiero que desarrolle. Es que ahí está el rollo. Es que el tema en el desarrollo del talento humano está que si yo identifico qué es lo que quiero desarrollar dentro de mi equipo de trabajo, es mucho más práctico para hacer, a no ser que usted empiece con temas de moda, ¿no, Alex? Porque también pasa que pasan temas de moda. Entonces, está de moda un tema, está de moda otro tema, está de moda otro tema. Entonces, pareciera que se vuelven de modas todos los temas. ¿Qué De sí ahí, he identificado, Alex, que es muy importante que todos tengamos? O sea, en el caso mío, yo sí he identificado que si una empresa empieza a trabajar comunicación, o sea, una de las cosas, miren, a nivel familiar, a nivel personal y a nivel de la organización, un tema como comunicación, feedback, retroalimentación, temas como esos que usted empieza a trabajar, empiezan a ejecutar muchísimas acciones y son como transversales a los demás. Eso es una de esas cosas que se puede ver. de ahí, cuando hablas de claridad, primero conciencia y claridad, claridad tiene que ver con lo que, lo que tú estás diciendo, hacia dónde voy, cuál es la misión, cuáles son los valores y todo. Si yo tengo claridad en eso, pues el camino va a ser un poco más fácil. No se va a desviar, no se va a desviar porque tú la tienes, como dice la palabra, clara. Que eso que quieres lograr está sustentado en unos valores, en unas metas, en una misión, en una visión, que es lo que sustenta ese desplazar. Pero si usted no tiene claro eso, no tiene clara la visión para dónde vaya su empresa, él puede tener el mayor talento, pero no te va a servir para nada. Que eso lo vemos como en los deportes, como cuando uno ve que un equipo, por ejemplo, pierde y uno dice, pero ¿cómo ese equipo pierde si al futuro se supone que todos eran talentosos dentro del equipo de trabajo? Miren, hace poco le aprendí a un señor también este tema del desarrollo de los talentos y demás, y era que a veces uno se preocupa y quiero ser muy honesto con esto. Tú le preguntas a un ingeniero de sistemas cuál es su trabajo, ¿sí? Mejor dicho, te lo va a pasar al campo deportivo y luego te lo lleva al campo de negocios para que lo podamos entender facilísimo. ¿Qué hace David Ospina en el equipo de Colombia? ¿Qué hace? ¿Qué es? Tapar, Tapar. Pero ¿cuál es el trabajo de él? que no le hagan goles, Que no le hagan goles. ¿Cuál es el trabajo de Falcao? hacer goles. Hacer goles, ¿cierto? ¿Cuál sería el trabajo de, ¿cómo se llama? De Jerry Mina. Jerry Mina es que se llama Jerry Mina. Defender, Defender que no hagan goles, no ¿cierto? hagan goles. Entonces, cuando yo entendía esto, mira, cuando yo entendí esto, yo dije, uy, esto cambió para mí totalmente. Yo dije, ¿qué pasaría si Falcao no es que mete goles, sino que está ayudando a la empresa a ganar? O sea, ayudando a Colombia a ganar. Uno, que no es que Ospina tape goles, sino que está ayudando a la empresa a ganar. Dos, que no es que Jerry Mina haga goles, sino que esté ayudando a ganar. Tres, entonces uno decía, ok, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted voltea esto y dice, ok, ¿qué hace un ingeniero de sistemas dentro de la empresa? Tú le preguntas al ingeniero de sistema y dice, yo me encargo de la página web, de esto, de la. ¿Qué hace el de recursos humanos? Yo me encargo de la contratación. No. ¿Qué pasaría si todos apuntáramos esa que estamos todos alineados a que lo que hacemos es hacer ganar a la empresa? Tener Entonces, enfoque. cuando es eso, me va con la última, que era la perspectiva. La perspectiva, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo otras formas de ver las cosas, ¿sí? Cuando tengo otra forma de ver las cosas, puedo identificar que no solo lo que yo digo es lo válido, sino que otros también tienen otra forma de ver. ¿Es así o no? ¿Eso nos Así, ayuda a hacerlo el coaching? total, total.
Entonces, cuando hablamos de coaching y desarrollo del talento humano, aquí lo que queremos dar a conocer es que cuando una organización quiere desarrollar el talento, no se puede quedar en una simple conferencia. Debe hacer un proceso de entrenamiento a mediano y largo plazo. Y pongo un ejemplo. Debe contratar las personas idóneas que lleven ese proceso y ojalá no estar cambiando en el camino. Pongo un ejemplo deportivo y un ejemplo de la vida real. Si yo voy a conquistar una mujer y la conquisto, me caso con ella, después de cierto tiempo, ella me hace así y yo sé qué me quiere decir. Ella con un gesto de la cara sé qué me quiere decir, porque ya nos conocemos. Cuando tú empiezas un proceso de entrenamiento, de dar una conferencia con uno y al otro día, no, es que ya llegó cierto conferencista, este nos va a dar cierta charla muy buena, nos da otra charla, no, y a los 3 meses, es que trajimos otro súper, ahí hay desconexión, dan información, pero hay desconexión. Pero cuando tú llevas el proceso con alguien que sabe llevar el proceso, sabe en qué punto va con ese equipo. Pongo el ejemplo de los entrenadores de fútbol. Cuando un entrenador tiene una visión, tiene un proceso y sabe qué va a hacer en el proceso. Me acuerda de Peckerman cuando estaba con la selección argentina. A él le dijeron que porque, o sea, hubo mucha controversia porque no ponía a Lionel Messi al principio, sabiendo que era una figura. Y él decía, no lo voy a quemar, tengo que adaptarlo al público, a la gente. Entonces lo que hacía Peckerman era que ponía a Lionel Messi 5 minutos, 10 y lo sacaba. Con el tiempo lo ponía 15, 20 y lo sacaba. ¿Quién es Lionel Messi hoy en día? Entonces hay que respetar los procesos, pero si un jugador de estos o alguien en una compañía está saltando, es como las gallinas que descargan un poquito acá, escarban otro poquito allá, pero no profundizan. Y cuando yo hago un proceso, lo que quiero es profundizar, no abarcar mucha información. Entonces muchas organizaciones en el año quieren tener mucha información de muchas cosas, pero 1 centímetro de profundidad. Hay una frase que dice, pues, un mar de conocimiento y 1 centímetro de profundidad. ¿Cuánta agua hay del océano para abajo? ¿Y cuánta agua tú ves en la superficie? ¿Qué puedes explorar en la profundidad? Entonces, los procesos también tienen, digamos que una metodología y una estructura. Y no es que es llenarme de información, sino trabajar la necesidad y hacer todo lo que sea necesario a través de ese proceso con esos entrenadores de, al finalizar, conseguir el resultado. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando, tiene que ver con un proceso donde las personas desarrollen esas habilidades y las pongan en práctica, que eso es lo que complementa también a un proceso de coaching para que ustedes lo tengan en cuenta cuando contraten a sus coaches y demás para el desarrollo de esas habilidades del talento humano. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta es esto. Dentro del desarrollo no se puede quedar en información, sino que va, mejor dicho, como les decía hace un rato, va un rato a la piscina, toma un poquito de agua, luego sale a la piscina, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En dónde tenemos que mejorar? Ok, entramos otra vez a la piscina nuevamente, mejoramos la técnica, vamos poco a poco, porque también tiene que ver con cambios en las técnicas, tiene que ver cambios en las actitudes y también tiene que haber cambios en los comportamientos. En todas esas áreas debe haber un enfoque claro. Entonces, conciencia, claridad de perspectiva, enfoque hacia las metas y a los resultados, alineación entre los objetivos de la compañía y las competencias que estamos desarrollando en cada una de las personas. Entonces, una de las recomendaciones que yo les puedo dar también es que ustedes mantengan dentro de su organización una matriz de talentos. Eso lo pueden conseguir como la 9box o lo pueden conseguir como las 9 cajas, que es un proceso donde usted identifica el potencial de las personas comparado con las competencias que tienen y todo esto alineado al proceso de la misión y la visión de la organización. Entonces, cuando usted alinea todo esto y cuando tiene clarísimo esos procesos, usted se va a dar cuenta de alguna manera que tiene que tener en cuenta aspectos que dentro del desarrollo personales tienen que tener en cuenta, como la actitud, la aptitud, la vocación, la motivación
la satisfacción que también tiene la persona a nivel laboral y las técnicas de aprendizaje. Cuando usted une todo eso, usted empieza a identificar por dónde enfocarse hacia el rendimiento de la persona, de la organización y del desarrollo de todos. Y eso me parece muy importante porque cuando en todo ese proceso se empieza casi siempre de adentro hacia afuera, o sea, tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, es muy importante empezar con el desarrollo del potencial humano desde el ser, para que eso empiece a emanar en ese equipo de trabajo y luego se empieza ese proceso de alineación de equipos, desarrollo del talento, que sí o sí, si se respeta el debido proceso, sí o sí los resultados van a tener que mejorar. Pues bueno, Alex, creo que les hemos contado gran cantidad de cosas acerca de la importancia que tiene y el cómo podemos orientar ese coaching al desarrollo y el desempeño de ese talento humano, no descuidando o sea, tenemos que tener métricas también, o sea, no puede ser subjetivo esto, o sea, tampoco puede ser subjetivo, tiene que haber alguna forma en la que usted pueda identificar, hay personas que utilizan cuando las empresas son más pequeñas, utilizan, por ejemplo, un Excel o algo para poder medir esas competencias y demás. Yo les recomiendo siempre un software que ustedes manejen, donde ustedes puedan medir esas competencias, donde puedan identificar esa caja de talentos, donde ustedes sepan cuánto creció, cuánto aumentó, si el potencial que tenemos es un potencial que va hacia un liderazgo. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer dentro de la organización, pero siempre entendiendo que el coaching es un proceso dentro de una organización, entendiendo que tiene que haber una claridad, entendiendo que debe haber una perspectiva, entendiendo que debe haber un nivel de conciencia altísima, enfocándonos en el ser. Para terminar, solamente quiero decirles una cosa y es esto. Cuando yo empiezo a trabajar a nivel organizacional liderazgo, por ejemplo, por decirlo así de alguna manera, el primero que debo identificar soy yo como líder, mis habilidades, mi potencial, luego identifico el de mi equipo y luego puedo identificar el de la organización. A veces nos vamos directamente hacia el de la organización cuando ni siquiera hemos identificado realmente cuál es nuestro potencial o si realmente tenemos el potencial para poder desarrollar los equipos. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y todo esto tiene que ver con un proceso. Mi amigo, pues yo creo que hemos agregado mucho valor con esta información. La idea es que no la dejen información, sino que realicen un proceso de inmersión, de entrenamiento, empiecen de adentro hacia afuera y con el tiempo van a tener resultados, van a elevar sus potencialidades y eso los va a llevar a mejores resultados. Muchas gracias por la invitación, Darwin. Muchas gracias a la organización por invitarnos y bueno, muchas gracias. Pues Alex, muchísimas gracias. A ver, Nicolás, no sé si tenemos algunas preguntas. Listo, Darwin, Alex, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir su conocimiento. Antes de continuar, revisar si hay alguna pregunta de nuestros asistentes, vamos a realizar el sondeo que acostumbramos a poner en cada una de nuestras sesiones. En este momento ya está en sus pantallas. La pregunta es muy fácil. Se desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Dos opciones, sí o no, seleccionan una y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo un minuto mientras todas las personas responden. Y mientras está abierto el sondeo, los invito a que vayan dejando sus preguntas para nuestros dos expertos que nos están acompañando el día de hoy. Recuerden que esto es muy importante para nosotros, ya que no solo calificamos al conferencista y su desempeño, sino también a la logística de estas charlas. Recuerden que en el panel de donde están conectados a esta charla hay un signo de interrogación. Ahí es donde pueden dejar las preguntas. Listo, ya voy a cerrar el sondeo. Muchas gracias a todos los que votaron. Y vamos a revisar a Alex, Darwin, qué preguntas tenemos para hoy. Si tenemos, aunque el tema estuvo muy claro, la verdad.
Tenemos aquí una pregunta de Ana Milena Abril Díaz. ¿Cómo podríamos manejar el tema de envidias y egos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo podríamos manejar el tema de envidias y egos? Bueno, ¿empiezas o empiezo? Dale, Alex. Bueno, de ahí la importancia de los entrenamientos grupales, porque cuando se hace una conformación de un equipo de alto rendimiento, uno de los pasos para llevar un equipo de alto rendimiento es el tema de, primero, interconexión grupal, conocernos unos a otros. Y un tema muy importante, el tema de identificar roles y lo otro, acuerdos. Cuando eso está claro y trabajamos desde el ser, porque cuando empezamos un proceso de generación de equipos, lo primero que trabajamos es, recuerda que dijimos de adentro hacia afuera, y cuando elevamos ese nivel de conciencia, lo que pasa es que el ego disminuye y la envidia disminuye porque ya no trabajo para mí, sino que todos estamos enfocados en el equipo. Y cuando yo estoy enfocado en el equipo y si el equipo mejora, pues mis metas personales también tienden a lograrse. Entonces, es desarrollar un equipo de alto rendimiento a través de un proceso. Yo siempre he dicho que ese tema para trabajarlo tiene uno que trabajar muchísimo. El líder, por ejemplo, tiene que trabajar muchísimo en el liderazgo y en el autoliderazgo. Y eso tiene que ver mucho con el autocoaching de más. ¿Por qué razón? Porque primero tengo que identificar si el que lo está haciendo o lo está desmejorando de alguna manera o el que está implementando eso soy yo o tiene que ver con las demás personas. Pero eso va combinado con nunca ser ni arbitrario, ni injusto, y que hayan señales de alerta dentro de la organización. O sea, todo tiene que tener una estructura para que haya unas señales de alerta donde se permitan verificar que eso no esté sucediendo. Y si está sucediendo, lo que dice Alex, empezar a trabajar en el ser, empezar a trabajar desde ya, o sea, desde ya. Porque si yo no involucro a todas las personas que hacen parte del equipo, pues no voy a lograr hacer cambios dentro de la organización. Total, todo empieza trabajando desde el ser y normalmente cuando, por ejemplo, Darwin y yo que trabajamos juntos en ciertos temas, lo primero que trabajamos es el ser. Y ya en adelante es como la base y ya en adelante se construye todo el tema del liderazgo, todo lo que hemos hablado. Perfecto, seguimos aquí con Sandra Jimena Bustamante Cataño. ¿Dónde se puede preparar uno como coach? ¿Qué institución recomienda? Vale, normalmente hay dos cosas que son importantes. Uno, si tu coach está avalado por la ICF, que es una de las más grandes del mundo, o sea que esa puede ser, por ahí puedes buscar la información para ver dónde te puedes certificar como coach. Hay muchísimas instituciones, pero tienes que tener cuidado con el tema es de el nivel, en el área en el que te quieres enfocar y lo otro es que no necesariamente tienes que ser coach. Eso es otra cosa importante. Puedes obtener herramientas de coaching aplicadas al desarrollo de tu organización y no necesariamente tienes que ser coach. Pero si ya quieres ser coach, busca en alguna de esas instituciones grandes. Lo mismo, hay que ser muy cauteloso en dónde, que esté avalada, pero también el para qué lo quiero. Si me quiero desarrollar como coach y esa va a ser mi profesión, pues bien, sí. Pero si lo quieres es para implementar en tu organización, para tu crecimiento personal, lo que necesitas es herramientas, entrenándote con gente que es certificada, también muy profesional, investigar si realmente son profesionales para adquirir las herramientas a nivel personal y laboral. Entonces, es tener, ¿para qué lo quiero ser coach? Quiero ser coach porque voy a trabajar eso, certifícate. Si no, no es necesario. Es más bien buscar quien te desarrolle y te entrene esas habilidades. Listo, aquí. Jennifer Acosta Osorio nos pide recomendaciones para solución de conflictos. Recomendaciones. Para solución de conflictos. Ok. Bueno, primero que todo, pues cuando se va a solucionar un conflicto en un equipo, pues debe haber
digamos que un veedor, una persona neutra que te ayude en ese proceso de resolución de conflictos. Y luego es entender cómo llegar a ciertos acuerdos y cuáles son, vuelvo y repito lo mismo, tener los roles, identificar los roles para saber cuál fue el conflicto. Lo otro, empezar a tener el tema de comunicación asertiva y escucha asertiva es muy importante. Y el tema de, ¿cómo le digo? Inteligencia emocional. Desarrollar la inteligencia emocional es muy importante para tener, digamos, bajar el ego y aceptar a veces que la culpa no fue del otro, sino que de pronto fue mía. Y por último, llegar a unos acuerdos de cuando pase eso en otra ocasión, tener como una especie de protocolo de cómo volver a solucionar ese conflicto con esa persona en común, porque con todas las personas se soluciona de forma diferente, según la personalidad, según la forma de cómo se comunica y todo eso. Pero realmente cuando voy a solucionar un conflicto, sí es muy importante que exista una persona neutra que ayude en este proceso. A mí me gusta mucho que dentro de las organizaciones se identifiquen los estilos de comportamiento. Hay muchos estilos de comportamiento y hay cosas, normalmente entendamos que las personas son un qué, un cómo y un por qué. Cuando usted identifica el cómo, que es el estilo de personalidad, y entiende el por qué de las personas, que es cuáles son sus deseos, sus intereses, sus actitudes y sus valores, allí te da una herramienta buenísima para poder empezar a trabajar este tema. Esto unido con qué? Unido con que a nivel organizacional y a nivel personal se puede trabajar el tema de los 4 acuerdos, Alex. Cuando utilice las palabras, ¿cómo se llama? No se tome nada personal. Utilice las palabras, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que lo de las palabras? No, digámoslo acá para que me clarito. Pero cuando yo empiezo a utilizar esos 4 acuerdos, que era lo que decía Alex hace un momentico, el tema de los acuerdos, cuando empezamos nosotros a llegar a acuerdos, que no te tomen nada personal, que sea impecable con tus palabras, que todo lo que digas va a ser por una razón de ser. O sea, cuando tú empiezas a utilizar esto, eso está buenísimo porque dentro de la organización se mejora mucho y se potencia eso. Sé impecable con tus palabras. Eso va a ayudar a que no haya roces. No te tomes nada personal. A veces cuando estamos en una organización, estamos en un proyecto y a veces yo le digo, Darwin, no me trajiste el documento que me ibas a traer. Entonces ya me lo tomo personal, que es conmigo, no con el proyecto. No hagas suposiciones. A veces entramos en conflictos porque supongo que Darwin está enojado. Supongo que Darwin la tiene contra mí. Y algo muy importante es haz siempre lo máximo que puedas, lo mejor que puedas. Buenísimo. No sé, Nicolás, si hay que alguna pregunta. Sí, tenemos aquí una última pregunta de Sandra Jimena Bustamante. ¿Qué procesos de desarrollo de información recomiendan para un equipo de líderes que siempre viven muy ocupados y nunca tienen tiempo? Perdóname, ¿para que sea qué? ¿Qué proceso de desarrollo y formación recomiendan para un equipo de líderes que siempre viven muy ocupados y nunca tienen tiempo? Ah, ok. Vale, tranquilo que a nosotros nos ha pasado y eso funciona. Mira, yo lo que pienso es que no debe uno hacer la formación invasiva. En mi concepto, ¿qué significa invasiva? Que debe haber una mezcla de varias cosas. Por ejemplo, digamos que nosotros cuando trabajamos eso lo entrenamos. O a veces es 1 hora o 2 semanales, una parte virtual, una parte de retiro, por decirlo así, pero no le llamemos retiro, sino cuando hacemos los entrenamientos de fin de semana. Ajá, que cuando hacemos, tiene que haber una combinación de varias formas de hacerlo, porque si no, y la otra parte de coaching, porque si no, cuando usted le coge fastidio a algo, por ejemplo, yo soy muy honesto, cuando yo trabajaba en una empresa, voy a decir la empresa, yo trabajaba en Genfar, a mí me pusieron un coach y a mí me molestaba muchísimo porque me quitaba parte del trabajo, o sea, el tiempo donde él me hacían la cita con él de la sesión, me quitaba parte de la parte laboral que yo tenía. Entonces me incomodaba muchísimo porque, digamos, si tenía que visitar un cliente de más, eso debe estar muy bien estructurado, debe estar muy bien organizado de tal manera de que no sea invasivo dentro de la empresa.
¿Se acuerdan que hablamos ahorita de la escalera del aprendizaje y todo esto? Yo siempre digo a través de una primera charla, información, de llevarla a la gente a modo extraordinario. Y cuando hablamos extraordinario, es que extra estás haciendo para que tengas los mejores resultados. Y de ahí los llevo a cuál es el precio que vas a pagar para lograr eso. Es decir, si yo quiero crecer, sí o sí me tengo que incomodar. Entonces, o me va a tocar madrugar un poquito más, o me va a tocar trasnocharme un poquito más, sea una vez a la semana, sea dos veces a la semana, pero sí o sí me va a tener que incomodar. ¿Ustedes creen que Darwin o Alex Garcés, para dar esta información, no tenemos que comer libros? Y eso lo tenemos que hacer en horas extras a nuestra parte laboral. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada 2 años está aumentando, cuatruplicando la información de nuestro conocimiento? Si tú no estás dispuesto a mejorar, es porque no estás dispuesto a incomodarte. Esto es llevar a un nivel de conciencia a las personas de que si quieres mejorar tu proceso de liderazgo, que si quieres mejorar resultados, sí o sí te tienes que incomodar. Todas las personas exitosas tienen 24 horas, pero las personas que fracasan también tienen 24 horas. ¿Cómo emplean el tiempo las personas que fracasan y cómo emplean el tiempo las personas que son exitosas? Cuando llegamos a un nivel de conciencia a estas personas, llega un momento en donde dice, estoy dispuesto en pagar el precio. Y estoy dispuesto 2, 3 veces a la semana a desarrollarme. Sea que me toque madrugar, sea que me toque trasnochar, sea que me toque arriesgar un poquito de mi tiempo laboral para poder desarrollarme. Perfecto, Alex. Darwin, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir todos sus conocimientos. No sé si quieran decir algo más para concluir la charla del día de hoy. No, simplemente agradecer por el espacio y espero pues que alguna de esta información, alguna palabra haya tocado a alguien. Y recuerden que siempre y siempre nos escucharán hablar a nosotros de proceso, no solamente de algo puntual, sino que tiene que usted empezar a implementar un proceso y todo parametrizarlo, todo unirlo, todo controlarlo, verificar también y que no sea muy subjetiva la información. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que esto haya sido muy productivo para los participantes. Perfecto. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante esta sesión y durante todas nuestras sesiones de todos los miércoles. Los esperamos en la próxima charla empresarial que va a ser el próximo miércoles 30 de noviembre. Hasta pronto.